everyone. Today we're going to focus on questions, okay? We're going to see different kind of questions and we're going to focus on grammar and their structures, okay? First of all, I'm going to show you the WH question. What are they? WH questions are interrogative clauses which provide us to make questions in English, ¿ok? Son estas palabras que nos ayudan, ¿cierto?, a crear oraciones en inglés. Tenemos what, que está relacionado con things, que significa qué, ¿ya? What is your last name? Tenemos who, relacionado con people, personas. Por ejemplo, who are those people? ¿Quiénes son esas personas? Where, que significa dónde, y está relacionado con lugares. Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? Además tenemos el concepto when, que está relacionado con tiempo, general time. Y pueden observar acá un ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tenemos why, que significa por qué, y está relacionado con reasons, ¿cierto? Razones. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Cierto? O también tenemos el concepto how, que si bien no empieza con WH, pero sí está considerada dentro de este grupo. It's related with manner, ¿ya? En relación a modo o forma. How are you? ¿Cómo? ¿Cómo estás tú? Y tenemos what time, que es el tiempo específico, ¿cierto? What time is the meeting o what time is it? What time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? ¿Ya? La WH question tiene un significado específico, como ustedes, as you can see there, who, quién, what, qué o cuál, which, cuál o cuáles, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, and whose, de quién. Ahí agregué otro que es de quién, ya que está relacionado con lo que es pertenencia. Vamos a ir analizando, ¿cierto?, paso a paso cada pregunta. Estamos trabajando el tema de las preguntas. How do WH questions work? ¿Cómo funcionan? ¿Ya? Here you can see the structure, you can see the form. Okay, we have WH question, we have an auxiliary verb, we have the subject, and we have the main verb. Nos vamos a enfocar solamente en presente, ya, para no confundirlos mucho. Nos vamos a enfocar en presente simple, ya. Y en este caso tenemos el auxiliar do, does, que en sí no significa... no tiene un significado propio, simplemente está jugando el rol como de auxiliar, que me indica que la acción está en presente, ¿ya? Ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ya? Por otro lado, otro ejemplo que quise explicarles acá es cuando utilizamos el verbo to be, el verbo ser o estar. ¿Ya? Tenemos WH question, tenemos main verb, tenemos plus subject and plus complement. Example, what is your name? Ok, acá sigue la regla WH question, verbo to be plus complement. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ok, in English we have two kinds of questions in terms of the answer, the possible answers. Okay, we have closed questions and we have open questions. What does it mean? The closed questions, pregunta cerrada. Those questions demand a yes or no answer, a true or false answer, a right or wrong answers, ¿ok? Esto es preguntas cerradas. No te piden mayor información. Preguntas cerradas significa sí o no, verdadero o falso, correcto o erróneo. Es simplemente respuesta corta, ¿ya? A short answers. Look at the example. Is she tall? ¿Ella es alta? Acá no te piden mayor información, simplemente un sí, sí lo es, o no, no lo es. Is she tall? Yes, she is. O no, she isn't, or she's not, ¿cierto? ¿Ella es alta? Sí lo es,
No, no lo es. Seguimos con el presente simple, ¿cierto? Tenemos acá, ¿do you have any pet? Acá la pregunta es si tú tienes alguna mascota. No hay mayor información más que una respuesta que un sí o un no. Do you have any pet? Yes, I do. Sí, sí la tengo. O no, I don't. No, no lo tengo. En este caso vamos a seguir el mismo auxiliar. Ya pueden observar ahí el auxiliar do, respondo con do. Traduzcamos y respondamos estas preguntas. Translate and answer the following questions. Are you interested in arts? Acá una pregunta cerrada, ¿cierto? ¿Estás interesado en las artes? Aquí tengo dos posibilidades de responder. ¿Qué responderíamos, chicos? A ver. Are you interested in arts? Me están preguntando a mí, ¿cierto? Si yo estoy interesada en las artes, yo podría responder yes, I am. Sí, sí estoy interesada en artes. O no, I am not. ¿Cierto? No estoy interesada en las artes. Pregunta cerrada, respuesta corta, sí o no. The next question says, do you live in Talca? ¿Vives en Talca? Acá, ¿cómo responderíamos? Acuérdense que tienen que ver el tema de los auxiliares. Do you live in Talca? Nuevamente me están preguntando a mí si yo vivo en Talca. Ok, tengo dos opciones. Responder sí, si vivo, o no, simplemente. Ok, podría responder yes, I do. Sí, yo vivo en Talca. O no, I don't. No es necesario poner yes, I do, I live in Talca. No es necesario. Ya acá estamos solamente trabajando short answers, respuestas cortas. Ya, yes or no questions. On the other hand, por otro lado, on the other hand, we have open questions, preguntas abiertas. What does it mean? The open question leave room for a description or opinion or are more useful for eliciting information. Son mucho más necesarias, ¿cierto? Para sacar, rescatar mayor información. Y acá volvemos a las double-weight questions, ¿ya? Por ejemplo, what do you have in your bag? ¿Qué tienes en tu bolso? Ya acá no es respuesta sí o no, sino que ¿qué es lo que tú tienes en tu bolso? Acá tenemos otro ejemplo. Where are you? ¿Dónde estás? Nuevamente no estamos respondiendo a un sí o un no, un verdadero o un falso, sino que la información que estoy rescatando es ¿dónde? Aquí trabajamos las double-weight questions. ¿Dónde estás tú? O sea, me están preguntando por un lugar. When is it available? ¿Cuándo está disponible? Ya, aquí me están preguntando cuándo. Nuevamente tengo que enfocarme en la double question que significa, o sea, when significa cuándo. Y por último, o el ejemplo que aparece aquí, how do you come here? ¿Cómo llegaste acá? O ¿cómo llegaste aquí? Ya, ¿cómo? Está en la double question que lo vimos previamente, que es el significado de una manera, de una forma. ¿Cómo llegaste acá? O ¿cómo llegas acá, en este caso porque están presentes? Vamos con un poquito de práctica. Translate and answer the following open questions, ¿ok? What do you like to eat? ¿Qué me están preguntando acá? El verbo like, que significa gustar, ¿ok? What, que significa qué, ¿cierto? What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? ¿Ok? Acá me están pidiendo información extra. No es un sí o no. Es una respuesta libre y personal. O sea, what do you like to eat? Ok, I like to eat, I don't know, pasta. Or whatever you want to tell. Okay? Or where does, sorry, again, there is a mistake. Where do you go on holidays? ¿Dónde vas en vacaciones? Acá te están preguntando ¿dónde? ¿Dónde, cierto? Tú vas, el verbo ir, ¿cierto? En vacaciones. Acá es a free answer again. Nuevamente tenemos una respuesta abierta, libre. ¿Dónde vas de vacaciones? Ok.
I go, for example, to the mountains. I go to south of Chile. ¿Ok? Eso va a depender de una respuesta totalmente personal. ¿Ya? Eso es en relación a preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Ok? Para resumir, entonces tenemos las preguntas cerradas de closed questions que demandan que solamente es un sí o un no como respuesta, ¿ya? Y tenemos las preguntas abiertas, que aquí es donde las que trabajamos las double question, el qué, cómo, cuándo, dónde o por qué, ¿cierto? What, where, when o how, en este caso, en estos ejemplos, y acá te exigen una respuesta personal, una respuesta, sacar información, ¿ya? Eliciting information, ¿ya? Direct and indirect questions. Esta es otra forma, ¿cierto?, de diferenciar tipos de preguntas. Esto fue lo que les envié material previo en abril, ¿ya? Directo versus indirectas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta directa o una pregunta indirecta? Es solamente la forma de sutileza, de educación, ¿cierto? Que queramos interpretar, ¿cierto? En frente a la pregunta. Direct questions are the normal ones. Son las normales, las que les acabo de explicar. Preguntas abiertas o cerradas. ¿Ya? That we can ask friends or family members or people who really know. ¿Ya? Son preguntas directas porque en realidad uno le puede hacer, no sé, a personas que son más cercanas, ¿ya? En cambio, las indirectas son un poco más formales, ¿ya? We use them when we talk to a person that we don't know or in a professional situation. It could be used as well. Por ejemplo, en situaciones mucho más formales, y son mucho más educados, ¿cierto? Más sutiles de preguntar. Para eso tenemos algunas phrases for indirect questions, frases para preguntas indirectas, ¿ya? Son frases que introducen, digamos, la pregunta como para adornarlas o como para suavizarlas, ¿cierto? Y no ser tan directa. Estamos trabajando directo versus indirecto. Tenemos algunas frases como, could you tell me? ¿Podrías decirme? O, do you know? ¿Sabes? I was wondering, me estaba preguntando. O, do you have an idea? ¿Tienes alguna idea? O, I'd like to know, me gustaría saber. O, would it be possible? ¿Podría ser posible? O, is there any chance? ¿Hay alguna forma o alguna oportunidad, ¿cierto? Alguna forma de saber. Estas son frases que introducen, digamos, a las preguntas directas. ¿Para qué? Para darles un contexto mucho más formal, darles un contexto mucho más educado para hacer la pregunta. ¿Ya? Look at the examples. Yes or no questions. Tenemos acá preguntas cerradas. Tenemos in direct form y tenemos en indirect forms. Ejemplo. Is your house blue? ¿Cómo lo interpreto al español? ¿Es tu casa azul? ¿Ya? Es directo. Decirle a una persona, ¿is your house blue? ¿Es tu casa azul? En cambio, on the other hand here, we have the phrase, we have a phrase before the question to make it more polite, para hacerlo mucho más educado, en forma indirecta. Could you tell me if your house is blue? ¿Podrías decirme si tu casa es azul? Ok, es la misma pregunta, la única diferencia que directo está en relación a decirlo sin, digamos, una frase para apoyar el significado o la sutileza o la educación que queramos o la formalidad que queramos mencionar. Gramaticalmente hablando, como lo expliqué en la guía anterior,
o la guía que les envié, gramaticalmente hablando, acá tenemos un orden, ¿cierto? Ya el verbo se cambia o la forma se cambia, ¿cierto? Tenemos, en este caso, is your house blue? Tenemos el verbo to be, sujeto más un complemento. En cambio, en la indirecta tenemos el sujeto primero y luego el verbo con el complemento. ¿Ya? We can write here the same idea but the other way around. ¿Ok? Tenemos la idea al revés. Pregunta directa. Do you study at gym? ¿Estudia en el Juan Ignacio Molina? ¿Ok? Directo. ¿Sí o no? En cambio, en la forma indirecta, que es mucho más educado, mucho más formal, repito, pongo aquí una de las frases introductorias. Yo elegí, por ejemplo, poner I'd like to know. Me gustaría saber. If you study at gym. En este caso, nuevamente, gramaticalmente hablando, desaparece el auxiliar do, ¿cierto? Y pongo solamente el verbo en el tiempo verbal. Estoy enfocándome solamente en tiempo verbal presente, ¿ya? Para no confundirlos, ¿ok? You study, o sea, tú estudias. Estamos trabajando en forma tiempo verbal presente, ¿ya? Por otro lado, tenemos las double questions, the open question here, que también son divididas entre direct and indirect question. Ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Forma directa, what time is it? En forma indirecta, could you tell me what time it is? ¿Qué observan acá? ¿Qué ven de diferente? Una vez más, ¿cierto? Cambiamos el orden de la oración. El verbo cero estar, ¿cierto? Se cambia de verbo cero estar a sujeto, en cambio, en forma indirecta es de sujeto al verbo cero estar. ¿Ya? What time is it? Directo. Could you tell me what time it is? ¿Ok? Acá me podrías decir qué hora es. Mucho más formal, mucho más educado. Where do you study? ¿Dónde estudias? Pregunta directa. Ok, estudio en tal colegio. En cambio, en forma indirecta, acá tenemos I'd like to know where you study. Me gustaría saber dónde tú estudias. I'd like to know where you study. Una vez más, una forma mucho más educada, mucho más formal, ¿cierto? Mencionada la forma indirecta. ¿Qué sucede gramaticalmente hablando? Como se vio acá también, el verbo do, que es un verbo auxiliar, que en sí no significa nada, significa que solamente el verbo study en este contexto está en presente, ¿ya? Por lo tanto lo tengo que poner en presente, desaparece en la respuesta, en la pregunta indirecta. I'd like to know where you study. El auxiliar desaparece, ¿cierto? Entonces, en resumen de todo esto, tenemos, ¿cierto?, las preguntas cerradas, de closed question, que son respuestas cortas, sí o no, ¿ok? Que estamos enfocando en directas versus indirectas, ¿cierto? La forma directa es las oraciones, o sea, las preguntas directas son para personas que quizás uno se conozca, ya. De forma directa tu pregunta ¿es tu casa azul? En cambio, la indirecta es más que nada como para darle un sentido más formal. ¿Me podrías decir si tu casa es azul? ¿Ya? Y recuerden que el orden cambia también. Del verbo cero estar cambia de verbo cero estar a sujeto de sujeto a verbo cero estar. O cuando están presentes con el auxiliar do, en este caso el verbo también, ese verbo desaparece, el auxiliar desaparece y el verbo queda en el tiempo verbal. Insisto, estoy solamente enfocando la información en presente, ¿ya?
W questions, acá son open questions, preguntas que te demandan, que te exigen, ¿cierto? Una respuesta, una información extra, como por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? En forma directa y en forma indirecta, ¿ok? Yo agregué ahí una de las frases, puede ser cualquiera de las otras frases, solamente lo puse a modo de ejemplo. Could you tell me what time it is? Me podrías decir qué hora es, ¿cierto? Mucho más educado. Y where do you study? ¿Dónde estudias? Acá agregué una de las frases que, insisto, puede ser cualquiera de las, elijan la que ustedes estimen. Ya, I'd like to know, me gustaría saber where you study. Acá, gramaticalmente hablando, una vez más, el verbo do como verbo auxiliar desaparece, ¿cierto? En la forma indirecta. Ok. Pronto vamos a continuar viendo mayor, vamos a poner esto en contexto más funcional en la próxima guía de estudio. ¿Ok?